Hola, buenas tardes. Bien, en esta sesión vamos a dar las pautas para esta unidad que comprende tres temas de vuestro bloque de derecho tributario. Bien, estos temas son los temas 4, 5 y 6 y bien, sabéis que por los foros os vamos indicando las pautas, la materia más relevante y aquí en esta breve charla, pues es simplemente hacer una introducción a lo que es esta quincena. Bien, estamos en la segunda quincena, ya habéis estudiado los temas 1, 2 y 3 y una vez que esté bien estudiado el tema 3 es cuando ya podemos empezar a ver cuestiones como las que se estudian en esta quincena, especialmente el tema 4. Quiero incidir mucho en la relación del tema 3 y del tema 4, los podéis estudiar además conjuntamente, ahora que tenéis tan reciente el tema 3. El tema 3 nos hablaba de la obligación tributaria, veíamos en qué podía consistir la relación jurídico-material y aquí en el tema 4 se va a relacionar la obligación tributaria con los llamados obligados tributarios. Bien, el tema 4 es un tema muy importante y estamos todavía dentro de este bloque de cuestiones generales que no por ser generales son poco importantes, son muy relevantes, son conceptos que debéis tener muy bien interiorizados y muy bien comprendidos. Son cuestiones generales y luego ya vamos a ver los procedimientos en sí de gestión, de inspección, de recaudación, pero para eso es muy importante tener muy bien la base, porque luego todo se relaciona. Al principio vamos viendo pequeñas cuestiones, pequeñas piezas, pero luego todo empieza a cobrar sentido cuando se empieza a unir. También ahí os debemos pedir paciencia. Bien, en este tema 4 os habla de los derechos y garantías de los obligados tributarios, capacidad de obrar, representación, domicilio fiscal y la prescripción. Bien, respecto de esta parte, vamos a centrarnos en lo que son los obligados tributarios, ¿de acuerdo? Los obligados tributarios que de una forma muy general se regulan en el artículo 35 de la Ley General Tributaria y luego se van desarrollando. Si veis, hay otros dos epígrafes que os habla de la capacidad de obrar y la representación y el domicilio fiscal. La capacidad de obrar está unida a la representación y tanto la representación como el domicilio fiscal son cuestiones que afectan al obligado tributario, por eso están reguladas aquí en este tema. Y también es cierto, y hay que señalar, que se sigue en estos artículos más o menos el orden de la ley. Nos colocamos en el 35, que define a los obligados tributarios, da un listado, luego va indicando cada uno de ellos y acabamos el domicilio fiscal en el artículo 48. Todos esos artículos seguidos, a excepción de algunos artículos que, siendo referidos a los obligados tributarios, los vais a ver en la materia de recaudación con Manuel Menchero. Por eso vamos a ver casi todos los artículos que van del 35 al 48 y otros realmente es del 34 al 48. ¿Qué ocurre con el 34? Es este primer epígrafe, derechos y garantías de los obligados tributarios. De esta parte, derechos y garantías de los obligados tributarios, es un artículo largo, pero artículo 34, apartados 1 y 2, es un artículo, es importante, pero ¿qué ocurre con este artículo? Lo tenéis, estudiarlo, pero todos los artículos que consisten en listados, yo creo que es mejor ir a estudiarlos poco a poco. Pues ahora en una primera vuelta doy una lectura a ver qué derechos de los que marca el artículo 34 me suenan más o me resulta más fácil comprenderlos. Luego en otra vuelta pues voy añadiendo alguno más. Además, los derechos y garantías de los obligados tributarios, el artículo 34 de la Ley General Tributaria, se relacionan con el artículo 99 de la Ley General Tributaria, que todavía no tenéis que estudiar, lo estudiaréis en el tema 7 muy pronto. ¿Por qué? Porque los derechos de los obligados tributarios son muy parecidos a los derechos que vemos en los procedimientos tributarios. El procedimiento es una parte del ámbito tributario, hay otra serie de actuaciones y según vayamos avanzando, sobre todo en el tema 7, veréis que en el tema 7, el tema 34, o el artículo 34, perdón, cuadra mucho, encaja muy bien con el tema 7. Entonces, ir estudiándolo poco a poco. Es un listado de derechos y garantías de los obligados tributarios. Cualquier duda sobre los mismos, por supuesto, plantearla por el foro. Y luego el 34.2 nos habla de el Consejo de Defensa del Contribuyente, que es un parrafito, memorizarlo bien. El Consejo de Defensa del Contribuyente se encarga tanto de atender quejas como sugerencias. Os colgaré en el campus, un poquito más avanzada la quincena, un real decreto donde se regula la composición de este consejo. Lo único que os pido que no le deis excesiva importancia, simplemente para que lo tengáis a modo casi de curiosidad, pero no le deis demasiada importancia, la justa, al Consejo de Defensa del Contribuyente.
Bien, pasado el artículo 34, empezamos artículo 35, muy importante, relaciona a todos los obligados tributarios. Y en este tema se ven todos menos dos grandes bloques, los sucesores y los responsables. Esa parte la veréis con Manuel Menchero, porque además es una parte que se extiende mucho, es muy compleja, por lo tanto ahora no lo veremos. En la Ley General Tributaria, estos artículos que nos saltamos sería el artículo 39 de la Ley General Tributaria y también del artículo 40 al 43. Por lo tanto, en este tema estudiamos artículo 34 hasta el artículo 38. Saltamos al artículo 44. ¿Cuál es el artículo 44? El que habla de la capacidad de obrar. Y 45, 46 y 47 hablan de la representación. Es todo muy seguido. Ahí nos viene bien para memorizar que están ordenados. Y luego 48, el domicilio fiscal. Con la ley, de momento tenéis bastante, pero es verdad que en la representación y en el domicilio fiscal también se van a ir incluyendo algunos artículos del Reglamento General de Aplicación de los Tributos. Es un reglamento aprobado por el Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, perdonad que se me ha ido ahí el número. Es un reglamento, lo llamamos de aplicación de los tributos porque tiene un nombre muy largo. Es un reglamento que regula todas las normas comunes a la aplicación de los tributos y las normas concretas de los procedimientos de gestión y de los procedimientos de inspección. Entonces, para resumirlo, yo lo suelo denominar con las siglas RGAT. Hay gente que pone las siglas RGGI, todas son válidas. Es un nombre resumido y al final este Real Decreto, el que ya también decimos 1065, pues hay algunos artículos que debéis conocer. En este tema ya debéis entrar, por ejemplo, a los artículos 110 a 112 desarrollan la parte de la representación. El artículo 113 desarrolla la parte del domicilio fiscal y también dentro del domicilio fiscal hay que hacer alguna mención al artículo 17 y al artículo 59. Si veis aquí en el reglamento no están tan seguidos, ¿no? Todo tiene su lógica, pero cuando veamos el resto de temas pues va a encajar también más el orden reglamentario. Pero bueno, de momento nos quedamos con que la ley sigue el orden, que nos viene muy bien a efectos de memorización. Por lo tanto, ya os lo pondré por el campus. Representación se desarrolla en los artículos 110 a 112 del reglamento y domicilio fiscal en los artículos 17, 50 y 59 y 113. Eso respecto a los obligados tributarios y características que afectan a los obligados tributarios. Bien, de estos artículos centrados sobre todo en personas físicas, en el domicilio fiscal de personas físicas, de personas jurídicas, al igual para la representación. La parte de no residentes, darle una lectura, pero no es tan relevante. No entramos demasiado en normativa especial, en ley de rentas, sociedades o de no residentes. En el temario hay alguna mención, pero bueno, ya sabéis que renta se desarrolla en otro tema y sociedades no residentes no es una materia consciente. Quedaros con lo que viene en la Ley General Tributaria e insisto que cualquier duda plantearla por el campus. Esto en cuanto a la importancia. La representación y el domicilio fiscal son cuestiones muy importantes. La representación, una persona si no actúa por sí mismo debe actuar con un poder suficiente. Y hay personas que además necesitan a un representante legal. Tenemos la representación voluntaria, pero también la representación legal, como son las personas jurídicas. Dentro del ámbito de los sujetos pasivos de los obligados tributarios, las personas jurídicas, las sociedades que, por ejemplo, tributan en el impuesto sobre sociedades, tienen una gran relevancia y necesitan una persona que la represente y va a ser con que se relaciona la administración, ¿no? Cuando se inicia un procedimiento inspector, por ejemplo, pues habrá que acudir a ese representante general, a ese representante legal que con carácter general pues va a ser el administrador o algún miembro del consejo de administración. Luego está la representación voluntaria, una persona puede dar el poder a su asesor, por ejemplo, para que le represente en una actuación tributaria. Es muy importante porque si no nos dirigimos a la persona adecuada, las actuaciones pueden ser nulas o pueden ser anulables. Por lo tanto, es muy importante esta materia. Y también es muy importante el domicilio fiscal. ¿Para qué nos sirve el domicilio fiscal? Bien, pues cuando en el tema 7 estudiemos las notificaciones, veremos que no es lo mismo acudir a notificar al domicilio fiscal que a otros lugares. Se puede acudir a muchos lugares, pero los efectos no son los mismos. Y también el domicilio fiscal afecta a la hora de la distribución de competencias de la agencia tributaria para ver qué administración, qué dependencia o qué delegación va a ser la que va a iniciar un procedimiento. Es cierto que la materia de competencias de momento no la desarrolléis demasiado, ya veremos en esta materia la parte que corresponda, pero es cierto que es relevante. Y eso en cuanto a normativa general. Por supuesto que luego, respecto a normativa especial, pues el domicilio fiscal
va a determinar que un obligado tributario tribute en una comunidad autónoma u otra en función, por ejemplo, de esos tributos que están cedidos. Entonces es una materia realmente relevante. Y bien, aquí hay un último apartado que, bueno, le han puesto en este tema, no sé si es el más adecuado, pero la prescripción es tan importante que hay que estudiarla, donde sea y cuando sea, pero es muy relevante. La prescripción, tenemos la suerte de que está sujeta al principio de reserva de ley y solo se regula en la Ley General Tributaria, no tenemos que acudir a normativa reglamentaria. En cuanto a la prescripción, la tenéis regulada en los artículos 66 de la Ley General Tributaria, 66 a 70 de la Ley General Tributaria. Y también hay que mencionar otros artículos, como puede ser el artículo 115. La prescripción también cobrará más sentido cuando veamos la parte procedimental. La prescripción es una forma de extinción de derechos. Cuando un derecho no se utiliza a lo largo del tiempo puede prescribir. Los derechos que prescriben en el ámbito tributario pues es el derecho a liquidar por parte de la Administración, a cuantificar la deuda. La deuda hay que cuantificarla o bien por el obligado tributario mediante autoliquidaciones o bien por la Administración mediante liquidaciones. El plazo general son 4 años. También se puede prescribir el derecho a exigir el pago. Es otro derecho distinto. Una vez que la deuda está liquidada o autoliquidada, ya se puede exigir el pago. Y esa parte, el derecho a exigir el pago, lo veis con Manuel Menchero en la quincena siguiente, en las formas de extinción de la deuda. Por lo tanto, aquí quedaros con el derecho a liquidar y con las formas y cómo se interrumpe la prescripción del derecho a liquidar o del derecho a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Hay otros dos derechos, el derecho a solicitar devoluciones, este es del obligado tributario, y el derecho a obtenerlas. Ahora son menos relevantes, ya cobrarán también importancia, pero de momento me preocupa más el derecho a liquidar. La Administración liquida mediante procedimientos. Los procedimientos no prescribe el derecho de la Administración a liquidar. La Administración en 4 años tiene, por ejemplo, que iniciar un procedimiento para que no prescriba el derecho a liquidar. Si en el procedimiento se incumple el plazo, no va a provocar la prescripción, podrá provocar la caducidad u otros efectos. Caducan los procedimientos, prescriben los derechos. La prescripción afecta al derecho. Si un procedimiento caduca, nada impide que se pueda volver a iniciar dentro del plazo de prescripción, eso sí. Por lo tanto, dentro del plazo de prescripción se podrán ejercer los derechos correspondientes mediante procedimientos o mediante las actuaciones que marque la ley. Pero ya una vez que ha prescrito, poco se puede hacer. Y luego hay otro derecho que no está en el artículo 66, está en el artículo 115 y hay que relacionarlo con el 66 bis, que es la facultad o el derecho a comprobar. La Administración puede comprobar hechos, elementos, negocios jurídicos